Familia, buenos días, bienvenidos a nuestro servicio de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema sumamente importante que deberíamos todos como hijos de Dios entender perfectamente cómo se vive esto. El tema que yo había propuesto inicialmente era Espíritu Santo y la sumisión, pero quiero ser todavía más puntual con respecto al tema que quiero abordar y que quiero que todos podamos entender al terminar esta predicación, y por eso le puse llenura del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros pues hemos aprendido o hemos visto o hemos experimentado diferentes maneras de cómo se puede manifestar la llenura del Espíritu Santo, y desafortunadamente muchas de las cosas han sido aprendidas por experiencias de otras personas que han vivido en momentos de éxtasis, en momentos de emoción, en momentos de euforia, de multitudes, y se ha decidido ponerle nombre a esto como una llenura del Espíritu Santo. Mi oración es que el día de hoy puedas entender perfectamente cómo tú y yo podemos saber si estamos viviendo bajo esta llenura del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a leer Efesios 5 del 21 al 33, y pues bueno, lo voy a leer y por favor tú sígueme con tu Biblia en la mano, me puedes seguir con la vista o lo puedes leer ahí junto con tu familia. Así que vamos a comenzar y dice así, dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa sométanse cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así que como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera las esposas deben someterse en todo a sus maridos. Para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. La hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en un solo cuerpo. Es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe de amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Antes de comenzar la predicación, déjame ponerlo en las manos de Dios. Padre, te doy gracias por este día, gracias por la iglesia, Señor, gracias por todas estas personas que están escuchando tu mensaje. Y te pedimos, Padre, que tu palabra sea expuesta y que el Espíritu Santo pueda redarguir y pueda traer entendimiento a la vida de cada uno de mis hermanos, y que podamos entender qué significa ser llenos del Espíritu Santo, que podamos entender qué tiene que ver eso con mi vida matrimonial, qué tiene que ver eso como hombre, qué tiene que ver eso como mujer, y qué tiene que ver eso con el sometimiento de unos con otros, Padre. Te pido, Padre, que podamos entender este principio de una vida en obediencia, caminando, conociéndote cada día más y buscando ser pues cada día como tú, Señor. Así que gracias te doy por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, familia, vamos a comenzar. Este es el mapa de hoy. Número 1, llenos del Espíritu Santo. Número 2, llenura del Espíritu Santo y las relaciones. Y punto número 3, orden divino. Antes de comenzar, quiero que recordemos de una forma rápida todo lo que Pablo nos ha estado hablando,
por medio de la carta de Efesios. Sabemos que esta carta está dirigida a un grupo pequeño de cristianos que se encuentran en una zona donde ellos pues han crecido bajo un entendimiento totalmente erróneo y perverso con respecto a su vida espiritual, y pues todas esas cosas corruptas que han estado ellos conociendo y experimentando de cómo debería de ser una vida espiritual. Pero Pablo les está hablando ahora el significado de la llenura del Espíritu Santo, y quiero recordar que Pablo empezó hablando como en una forma de embudo, o sea, empezó hablándoles de forma general de lo que ellos estaban recibiendo como hijos de Dios y cuál era su identidad, y por eso quiero repasar 11 puntos importantes de lo que Pablo nos ha estado enseñando hasta el día de hoy. El uno era: todo lo que hacemos es resultado de nuestra alabanza a Dios. Punto 2, Dios nos ha dado todas las bendiciones del cielo. 3, nos ha dado sabiduría espiritual. 4, tenemos una vida nueva dentro de una unidad y paz mediante Cristo. 5, somos el templo de Dios. 6, nos ha dado crecimiento espiritual. 7, somos uno en Cristo. 8, nos invita a vivir como hijos de luz. 10, todo lo anterior mediante el poder del Espíritu Santo. 11, cómo se ve estar llenos del Espíritu. Y bueno, el punto donde vamos ahorita es cómo se ve estar llenos del Espíritu Santo. Y bueno, vamos a comenzar con el punto número 1, que es llenos del Espíritu Santo, que es el versículo 21, que dice: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Parecería que no tiene nada que ver la llenura del Espíritu Santo con el hecho de someternos unos con otros, pero nos vamos a dar cuenta qué tan importante es que el Espíritu Santo esté en este proceso de unidad, hablando desde la iglesia. Sabemos que todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos recibimos diferentes dones para poder servirnos, y que la única manera en que podamos nosotros mantenernos unidos en esa unidad en Cristo Jesús es solamente un acto del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Pero Pablo, después de hablarlo en forma general de someternos unos a otros, pasa a una forma más práctica, porque él sabía y entendía que nos íbamos a confundir y entender mal y interpretar mal el significado del estar llenos del Espíritu Santo, así que lo baja a un nivel ya de matrimonio. Y quiero recordar lo que leímos la semana pasada en uno de los últimos versículos que vimos del capítulo anterior, que es el versículo 18, que dice Pablo, dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruina la vida. Y luego nos da una indicación, y lo marqué con amarillo, que dice: sean llenos del Espíritu Santo. Una de las cosas que estuvimos hablando es que a veces nosotros nos quedamos solamente con el pensamiento superficial de lo que dice la palabra de Dios, y la gente, como dice, no se emborrachen con vino, entonces imaginan una persona borracha, caminando borracha, mareada, con los efectos del alcohol, y dicen: ok, entonces no tomo alcohol, pero ahora el Espíritu Santo me va a dar los mismos efectos del alcohol, y por eso tengo que hacer cosas raras como si estuviera embriagado, pero en realidad estoy embriagado del Espíritu Santo. Y la realidad es que no es eso, familia, y nosotros tenemos que entender entonces cuál es la forma correcta o la forma bíblica de estar llenos del Espíritu Santo. Entonces vamos empezando entendiendo un poquito este punto de la llenura del Espíritu Santo. Sabemos todos que el tema de la llenura del Espíritu Santo es algo sumamente importante en la vida de todo cristiano. Vivimos un tiempo donde desafortunadamente la llenura del Espíritu Santo parece algo sin razón, algo que mueve las emociones, algo demasiado en algunos casos extrovertidos, en otros casos pues conservadores, en otros sumamente extraños,
hemos visto todo tipo de manifestaciones del Espíritu Santo que en muchos de los casos en vez de darnos paz y darnos ánimo a seguir, en realidad nos da temor de poder dar un paso al frente y experimentar esto que estamos viendo de otras personas que están actuando de una forma pues un poco extraña. Y por eso hay muchos también cristianos que prefieren no meterse con este tema y prefieren estar alejados de cualquier manifestación extraña de la llenura del Espíritu Santo. Pero digo, seamos honestos, familia, yo creo que todos nosotros los que estamos pues escuchando esta predicación, en alguna manera o en algún tiempo de nuestra vida cristiana, pues o fuimos partícipes de este formato de borrachera espiritual o no sé cuántos de ustedes, pero pues digo, en el desconocimiento de la llenura del Espíritu Santo, pues tú ves que tú te acercas con una persona aparentemente espiritual que ora por ti, toca tu frente y por alguna razón el Espíritu Santo te tumba, o en algunos otros casos pues extremos ves cómo la gente empieza a perder el control y empiezan a bailar como pirinolas en toda la iglesia, o otros que empiezan a reírse sin control, o tantas formas extrañas, o yo pudiera decir locas y sin sentido de manifestación de lo que ellos dicen que es el Espíritu Santo. Y sabes una cosa, el enemigo le encanta que tú sigas creyendo que esa es una manifestación del Espíritu Santo. Al enemigo le encanta que tú sigas bailando y revoloteando y creyendo que estás siendo lleno del Espíritu Santo, porque él te mantiene entretenido en un circo que te hace que descuides las cosas que verdaderamente son el fruto de una llenura verdadera del Espíritu Santo. Así que entonces pues viene esta pregunta: ¿eso es ser llenos del Espíritu Santo? Yo quiero que tú y yo nos hagamos esta pregunta. Y te voy a traer una de mis experiencias personales. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando mi esposa y yo estábamos comenzando a conocer de la palabra de Dios y que nos invitaron a iniciar una congregación en un lugar aquí en Tijuana. Y pues nosotros, tú sabes, como el primer amor, pues tratas de compartirle el evangelio a cualquier persona que se pone enfrente de ti, ¿no? Y en ese momento o en ese tiempo, pues nos tocó hablar con mis papás. Entonces nosotros muy emocionados, Janet y yo empezamos a compartirles del evangelio y a invitarlos a la iglesia. Y pues yo creo que de tanta insistencia ellos dijeron, bueno, vamos a ir y vamos a quitarnos este compromiso. Y pues nosotros estamos muy contentos y animados porque pues creíamos que ese día ellos iban a conocer de la palabra de Dios y que iban a conocer de esta nueva noticia del Evangelio y que pues iban a ser parte ya de la comunidad cristiana. Pero con que nos encontramos que al final, pues como mucha gente fueron invitados al frente. Recuerdo mi papá, pues ha tenido un problema muy fuerte en el estómago, de úlceras, y siempre trae dolor ahí muy fuerte. Y en aquel entonces, pues creo que estaba padeciendo bastante. Y yo dije, bueno, pues le van a hablar del evangelio, pero veo que le agarran las manos, se las levantan, y veo a mi mamá igual, que le levantan la mano, les levantan las manos a ambos, y luego a mi papá le dan un golpe en el estómago y diciendo, habla en lenguas y suéltalo y suéltalo. Y pues traía un dolor de estómago, imagínense, con los golpes y con la presión de hacerlo hablar algo que él ni siquiera entendía de qué estaban hablando. Y pues mi mamá, pues ya más tranquila, ya nada más levantó las manos, fue obediente, y ya terminaron ese momento, y pues ya se acabó la iglesia, nos fuimos a la casa. ¿Y cuándo creen ustedes que ellos quisieron regresar nuevamente a la iglesia? ¿O cuándo ellos se animaron nuevamente a decir, ahora sí los acompañamos?
Desafortunadamente esa fue la última vez que ellos asistieron y se quedaron con esa pésima experiencia de el cristianismo. Gracias a Dios que en su misericordia mis padres nos acompañan ahora en Horizonte Tijuana. Pero yo te pregunto a ti, ¿a cuántas personas nosotros hemos dañado o hemos confundido cuando ellos ven esta clase de teatro, de circo, de personas que supuestamente conocen de la palabra de Dios y empiezan a hacer todas estas cosas extrañas, simulando o creyendo en su corazón realmente por su emoción de que están siendo llenos del Espíritu Santo? Y como te lo había repetido o te lo había dicho, pues el enemigo está contentísimo porque aquellas cosas que sí son importantes en esta llenura del Espíritu Santo no las tomamos en cuenta. Así que, familia, yo creo que tú y yo tenemos, si tenemos ya varios años en la iglesia, primero tenemos que honestamente pedirle perdón a Dios por esto, que hemos convertido algo tan importante en la vida de todo cristiano en un circo, y pedirle perdón a tantas personas que hemos dañado y que hemos confundido al nosotros estarles mostrando que esto es el Espíritu Santo cuando realmente no lo es. Y mi deseo es de que tú y yo podamos entender cómo se vive y cómo se experimenta esta llenura del Espíritu Santo. Y volvemos a otra pregunta, entonces, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve la llenura del Espíritu Santo? Y algo que a mí me encanta de la palabra de Dios es que, como ya lo sabemos, Dios ya sabía que nosotros en nuestra necedad de hacer las cosas a nuestra manera, Él se iba a dar el tiempo de explicarnos de forma detallada y práctica cómo se vive esto. Así que, por medio del Espíritu Santo, Dios inspira a Pablo a escribir lo siguiente. Y Pablo entonces llega al punto donde todo lo que ha explicado anteriormente en toda la carta de Efesios, ahora lo baja a la vida práctica, lo baja a la vida cotidiana tuya y mía, y pues obviamente a las personas de la iglesia de Éfeso. Y yo te quiero retar. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo, pero de verdad? ¿Quieres experimentar esta llenura del Espíritu Santo en tu vida? Entonces, veamos lo que dice la palabra de Dios y dejemos ya de hacer una burla de la vida espiritual. A diferencia de lo que hemos conocido, familia, la llenura del Espíritu Santo nos llevará primero a experimentar un espíritu basado en algo muy simple y que Jesús nos modeló en el tiempo que estuvo aquí en la tierra: la humildad. La humildad que Jesucristo nos mostró al dar su vida por los demás. Esta humildad que Jesús la vivió y que es la que nosotros tenemos que modelar en nuestras vidas, dará como resultado algo sumamente práctico. Una necesidad del bienestar, no de tu bienestar, sino del bienestar de los demás, y de vivir una vida en verdadera sumisión hacia Dios y de unos con otros. Y de ahí es donde se conecta el hecho de la llenura del Espíritu Santo y el someternos unos con otros. Primero, como les decía, Pablo lo expresa de una forma general, hablando de la iglesia, pero luego ya lo baja a un ámbito práctico del matrimonio. Entonces Pablo a partir de este momento empieza a describir cómo se ve la llenura del Espíritu Santo en las relaciones personales, y aborda una de las relaciones que cada vez se ha fragmentado y se ha distorsionado cada vez más, y algo que parecería ya algo extraño, que es la familia. Desafortunadamente hoy se conoce mucho ahora como, por ejemplo, el matriarcado o la pasividad de los hombres dentro del matrimonio,
la infidelidad, el aborto, la famosa revolución sexual, entre muchas otras cosas que han mermado la unidad de la familia. Y yo creo que muchos de nosotros hemos sufrido las consecuencias de esta corriente del mundo que ha venido fragmentando lo que Dios instituyó desde el principio, que era el matrimonio. Esto, lo que les acabo de decir, es lo que sabemos que pasa en el mundo. Pero, ¿qué hay de nosotros los creyentes con nuestras responsabilidades en casa? ¿Cómo conectamos la llenura del Espíritu Santo, el someternos unos con otros, con nuestra responsabilidad como hijos de Dios de ser obedientes a la palabra de Dios? Y que por medio del Espíritu Santo nos ponga el deseo y el poder de poder caminar bajo el entendimiento correcto de cómo se vive la llenura del Espíritu Santo. Por ejemplo, amar a tu esposa como Cristo a la iglesia, o respetar a tu esposo con tus palabras y con tus hechos. Una de las cosas que quiero que entendamos es que Dios no nos presenta cosas raras, cosas extrañas, cosas que normalmente no hiciéramos y que solamente se experimentan dentro de la iglesia, sino que la verdadera vida llena del Espíritu Santo te va a llevar a vivir una verdadera vida de santidad y que busca en todo momento honrar a Dios y a nuestros hermanos. Entonces ahora parece extraño que el amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia no tuviera nada que ver con esta llenura del Espíritu Santo, o respetar a tu esposo con tus palabras y hechos, que pareciera que ya es algo que no tiene conexión con esto que llamamos la llenura del Espíritu Santo. Y te hago una pregunta: ¿estás modelando en el corazón de tus hijos el modelo de Dios de la familia? Porque te voy a decir algo, me da tristeza que para nuestros hijos ya lo anormal es lo normal, porque crecieron siendo influenciados por el mundo y siguen siendo influenciados todos los días por las amistades y los pensamientos modernistas de la juventud, y pues por toda la información que existe allá afuera y dentro de los aparatos electrónicos. Y desafortunadamente ellos están siendo completamente enseñados bajo esta nueva cultura que no tiene nada que ver con lo que Dios ha instituido desde el principio de la creación del mundo. ¿Qué pasa con el liderazgo bíblico del servicio a los demás? Ahora parecería que el hecho de ir a la iglesia, de prepararte teológicamente, tiene que ver más con tu crecimiento personal que con el servicio a nuestros hermanos, con el hecho de poder experimentar el Espíritu Santo que nos lleva a amar más allá de nuestros propios intereses a la iglesia, el hecho de que Dios ponga en nosotros el deseo de invertir tiempo en el corazón de nuestros hijos, el hecho de poderles hablar lo que la palabra de Dios dice acerca de su identidad como hijos de Dios, hablándoles del poder de Dios que transforma la vida de cada uno de ellos. ¿Por qué permitimos que ellos se crean lo que el mundo les dice que son, porque los han etiquetado de una manera? Desafortunadamente, el discipulado ya se ha instituido como si fuera una materia más de la escuela dominical. Y quiero que sepas algo: el discipulado no termina cuando ya tienes un puesto en la iglesia. El discipulado se mantiene, las rendiciones de cuentas, el mentoreo debe ser permanente, no es una clase que se aprende una vez y que solamente ya después de eso pues solamente lo enseñas a otras personas, sino que es algo que se tiene que mantener, y es lo mismo que tiene que estar pasando en la vida de tus hijos. Tú tienes que estar mentoreándolos a ellos por medio de la palabra de Dios, y esperar
que el poder del Espíritu Santo transforme su forma de pensar y su forma de vivir. Pero tienes que empezar con tu propia vida. Por eso para mí es muy importante el día de hoy que podamos entender esto que es tan común, el deseo de las personas de buscar esta llenura del Espíritu Santo. El día de hoy, ¿cuántas mujeres cristianas fomentan el matriarcado porque ven injusto ver a sus esposos como cabeza de hogar? Parecería que eso es lo que está sucediendo en el mundo, pero desafortunadamente es lo que está ahora viviendo la misma iglesia. Y yo te quiero decir algo, mujer, con esta forma de actuar, solamente estás castrando a tu esposo. Y esposos, ¿dónde estás cuando tu esposa necesita ser amada por ti? Cuando necesita ser atendida. ¿Cuándo fue la última vez que le serviste? ¿Cuándo fue la última vez que le mostraste de una forma clara tu amor? Y este mensaje no solamente es para ti, sino también es para mí. Porque esta es una llamada que Dios está haciendo en la vida de todos nosotros los creyentes, los que buscamos conocer cada vez más de Cristo por medio de la palabra de Dios. Esta es una llamada que Dios nos hace todos los días. Que en la condición que tú te encuentres de casada o casado, divorciado, divorciada o soltero, puedas entender la gran necesidad que nosotros tenemos de mantenernos injertados en la vid verdadera que es Cristo y que podamos ser llenos del Espíritu Santo y que podamos dar fruto real de esta llenura. La armonía de la familia bíblica es una evidencia de una llenura del Espíritu Santo, no lo que haces enfrente del púlpito. Y en esta predicación, perdóname, pero voy a estar repitiendo la palabra llenura del Espíritu Santo porque me interesa que te quede claro cómo se vive esto. Y regresamos al versículo 21 que dice, es más, dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Familia, no existe un sometimiento real a Cristo. Muchas veces, entonces, pues menos habrá una de unos con otros. Ni en la casa y mucho menos en la iglesia. Pero ya es hora, familia, que los cristianos vivamos con la práctica de lo que dice la palabra de Dios. Una práctica verdadera, una práctica real que nosotros estemos buscando vivir todos los días. Así que la buena noticia es que Dios nos tiene nuevas misericordias cada día y hoy es un día de esos. Dios está listo para perdonar, para limpiar y para restaurar nuestras vidas bajo un entendimiento correcto del ser llenos del Espíritu Santo. Una iglesia que se caracteriza por la unidad del Espíritu Santo deberá estar liderada por cristianos humildes que se dediquen no a los intereses personales, sino a los intereses de los demás. Y con esto nosotros vemos que son personas llenas del Espíritu Santo. Una persona que vive así, vive considerando a los demás como superiores a ellos mismos. Mira lo que dice Filipenses 2, 3, 4. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. No se preocupen solo por sus propios intereses, sino también procuren interesarse por los demás. Esto, familia, es una persona llena del Espíritu Santo. Entonces, si ya entendemos cuál es la manifestación en la vida de las personas con respecto a la llenura del Espíritu Santo, ahora vamos a pasar al punto número 2, que tiene que hablarnos de esta llenura y las relaciones con otras personas. Y vamos a leer del 22
al 30. Y dice así: para las esposas, eso significa sométanse cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia, así como la iglesia se somete a Cristo. De igual manera, las esposas deben someterse en todo a su marido. Y dice en todo. 25. Dice para los maridos. Eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa, limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. La hizo para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. La iglesia ha estado enfocada en tantas cosas o tantas dinámicas externas, porque eso es lo que han aprendido en todos estos años de cómo se vive una vida de comunidad en la iglesia. Y muchas veces nosotros estamos tan enfocados en hacer todas estas cosas que nos olvidamos de aquellas cosas que son las más importantes y que la palabra de Dios sí nos demanda. Ahora, familia, desafortunadamente, parece anticuada, parece que ahora sin mucho valor, y ya no es familiar para el hombre tomar su responsabilidad en amor, o para la mujer ya es poca cosa preocuparse por su casa, preocuparse por sus hijos. Vemos lo difícil que es aún dentro de la misma iglesia el aspecto de esto con respecto al orden de lo que Dios estableció desde el principio. Ahora las normas de Dios parecen haber caducado, ofensivas para la igualdad y la mentalidad moderna de la sociedad. Familia, el camino bíblico, y siempre ha sido así, es tan contrario al mundo que resulta incomprensible para muchos dentro y fuera de la iglesia que se pueda practicar tal como dice la palabra de Dios. Yo creo que muchos sabemos cuál es el orden del matrimonio, cuál es la posición del hombre, cuál es la posición de la mujer, porque creo que muchos ya hemos estado en muchas conferencias de matrimonios, a conferencias de hombres donde nos hablan de nuestras responsabilidades, o conferencias de mujeres donde les hablan de sus responsabilidades o sus virtudes como mujer, pero para la misma iglesia ahora ya es algo anticuado, ahora ya están enfocados en este pensamiento occidental del consumismo, donde tengo que procurar la economía para poder estar bien. Pero ahora la invitación es vivir de una forma completamente nueva, llena del Espíritu Santo. Pocas cosas han sufrido, familia, tanto ataque como la familia y el matrimonio. Lamentablemente estamos pagando el precio de esto. Estamos viendo cómo las familias cristianas están viviendo de una forma disfuncional, cómo matrimonios empiezan a surgir ahora del mismo sexo. Ahora ya los jóvenes ni siquiera quieren casarse, ahora solamente hasta cuando sale embarazada la mujer, entonces empiezan a pensar si se tienen que casar o no. Familia, necesitamos entender que no solamente nosotros estamos siendo influenciados por el mundo, sino nuestros hijos están siendo arrebatados por el enemigo por toda esta influencia fuerte que están viviendo ellos de fuera.
Pero nosotros, familia, como hijos de Dios, sabemos que no hay, primero, clasificación de cristianos ni de primera ni de segunda clase. Delante de Dios tenemos, tanto mujeres como hombres, el mismo valor, la misma naturaleza, los mismos recursos, las mismas promesas de Dios y la misma esencia divina, pero con responsabilidades diferentes. Durante los últimos siglos, la sociedad occidental se ha visto bombardeada con filosofías humanistas. Ahora, desafortunadamente, la Iglesia también ha impregnado muchas de las enseñanzas con el humanismo, con la psicología, y de esta misma manera ahora hasta en la consejería están siendo influenciados de una forma psicológica y humanista de igualdad dentro de los matrimonios o dentro de las familias cristianas. Así que la Iglesia tiene una gran responsabilidad de salir de estas filosofías humanistas, donde el hombre y la mujer tienen la misma autoridad. Puede ahora ya hasta haber pastoras o pastores divorciados sin ninguna responsabilidad o autoridad moral que los mentoree o cuide sus corazones. Ahora muchas de las cosas que nosotros buscamos es tener una autoridad absoluta y que no estemos rindiendo cuentas a nadie. Y pues hemos visto cómo grandes matrimonios con grandes ministerios han caído, o cómo matrimonios que han entregado su vida al servicio de la Iglesia terminan siendo mermados por las consecuencias de aquellas ausencias que debieron haber invertido por estar tan ocupados sirviendo en la Iglesia. Así que el día de hoy te exhorto a que regresemos a las raíces bíblicas, que entendamos qué relación tiene la llenura del Espíritu Santo, el orden de la Iglesia y las familias y el matrimonio. Parecería que es tan extraño que algo tan común sea o tenga que ver con la llenura del Espíritu Santo. Mujeres, ¿quién les dijo que la autoridad de sus esposos tienen que ser aprobadas por ustedes? Mira lo que dice Primera de Pedro 3:1. Dice, de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niega a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras y ellos serán ganados. Te vuelvo a preguntar, ¿quieres ser llena del Espíritu Santo? Bueno, en lugar de criticar o descalificar a tu esposo, una esposa llena del Espíritu Santo debería darle un buen ejemplo de vida piadosa, mostrarle el poder del Evangelio en su propia vida, enseñarle la humildad, el amor, la pureza, la amabilidad y el respeto, que todos estos son fruto de una vida llena del Espíritu Santo, porque esto solo lo puede producir Dios en tu vida. Mujeres, Dios excluye a la mujer de manera específica del ejercicio dominante de un liderazgo sobre los hombres en la iglesia y en el hogar. Y es tiempo que tú puedas pensar de qué manera has vivido tu vida cristiana como mujer dentro de tu familia. Y es tiempo que no satanicemos algo que tiene que ver con el orden divino que Dios diseñó desde la creación del mundo. Mira lo que dice Primera de Pedro 3 del 5 al 6. Dice, así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Dice, ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de quienes, de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor.
ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Si una mujer todavía tiene hijos en la casa, su obligación primordial es para con ellos. Si no tiene hijos o ya han crecido, tiene la responsabilidad de enseñar a las mujeres más jóvenes a impartirles el conocimiento y la sabiduría que han adquirido en su propio andar con el Señor. Esta familia, mujeres, es la forma bíblica de vivir de una mujer cristiana. Ahora va para ti, hombres. Desde el principio de la iglesia, los apóstoles buscaron hombres llenos del Espíritu Santo, hombres piadosos, que daban testimonio con su servicio a los demás y su amor por la palabra de Dios. Y un buen ejemplo es la vida de Esteban. Y vamos a leerlo en Hechos 6:3. Dice, por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Dice, hombres respetados, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hoy en día se habla que la familia tradicional ha fracasado buscando la respuesta más fácil en el divorcio, cuando lo que Dios demanda es esfuerzo y la perseverancia en la obediencia de la palabra de Dios. Hombres, como hijos de Dios, tienen la naturaleza de Cristo mismo y el Espíritu Santo en su interior. Dios hace posible que amen a sus esposas con la misma medida del amor de Cristo. Y esto, hombres, es la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué hay esta guerra, mujeres y hombres? ¿Saben por qué existe esta guerra entre los sexos? ¿Por qué existe esta disparidad de acuerdos constantes entre la mujer y el hombre? ¿Saben por qué fracasan los matrimonios? ¿Por qué es necesaria la obra de Dios en cada familia para que puedan salir victoriosas? Pues regresemos al principio. En Génesis, el matrimonio se vio corrompido porque tanto el hombre como la mujer torcieron el plan de Dios para su relación. Invirtieron sus roles asignados y el matrimonio ha sido una lucha constante desde entonces. La liberación femenina refleja los deseos distorsionados de la mujer y el machismo los deseos distorsionados del hombre. Así que, familia, despertemos y pidamos a Dios que nos dé entendimiento con respecto a las relaciones de unos con otros, que podamos entender que solo la obra de Dios por medio del Espíritu Santo en nosotros puede hacernos volver al diseño original. Seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, seamos uno en Cristo, que la llenura sea del amor de Dios para amarnos unos como Cristo nos amó. Es importante que tú puedas entender que la llenura del Espíritu Santo nos lleva a amar a los demás, que la mujer la lleva a poder honrar a su esposo y saber que es un privilegio la responsabilidad que tiene en casa y con sus hijos. Y que pueda al hombre levantarlo de ese letargo de irresponsabilidad y que pueda pararse en la posición que le corresponde en la responsabilidad de su familia. Mira lo que dice Romanos 5:5, dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos que con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo que dice, para llenar nuestros corazones con su amor.
Y con esto, familia, llegamos a este punto. El fruto de amor ágape es la manifestación más extraordinaria, espiritual, celestial, espectacular que puedes experimentar siendo lleno del Espíritu Santo. La maldición de Adán y Eva la obtuvieron por su desobediencia. No puede ni podrá más que el amor de Dios en nuestras vidas. Eso que ellos sufrieron en el Edén no es más fuerte que el amor de Dios en nuestras vidas. Y Pablo, al terminar esta fracción de la carta, escribe lo que Dios estableció y para que los lectores y nosotros podamos recordar y reafirmar cuál es. Acuérdense que nosotros, entre mujeres y hombres, estamos en la carne, en este mundo caído, siempre pues cargando esta maldición de la mujer querer la autoridad del hombre y el hombre estar sobajando a la mujer. Y esta es una lucha que se mantiene en la carne y que solamente por medio del Espíritu Santo, produciendo ese amor ágape de Dios en la vida de todos nosotros, podemos entonces practicar esta unidad real que solamente Dios puede dar entre nosotros. Así que vamos al punto número 3, donde llegamos al orden divino. Y dice así, como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la Iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Muchos de nosotros vivimos hoy los estragos de la desobediencia de Adán y Eva. Puede que estés ya divorciado o divorciada, o que estés en una situación de matrimonio de crisis, o que estés sufriendo por la desobediencia de tus hijos, o por la falta de compromiso el uno con el otro. Pero la llenura del Espíritu Santo te dará el entendimiento que aunque tu cónyuge tenga fallas, te darás cuenta que las fallas de él o ella no se comparan en nada con tus propias fallas delante de Dios. ¿Te gustaría que tu esposa te obedeciera como la Iglesia ama a Cristo? Bueno, entonces cuida de ella como Cristo cuida a la Iglesia. Y si es necesario, da la vida por ella. Cristo llevó a la Iglesia a sus pies mediante su gran amor, no por medio de amenazas. Así que así debe de ser tu conducta, hombres, hacia ellas. El matrimonio es una representación de la Iglesia y su relación con Cristo. Cuando los esposos y las esposas cristianos andan llenos del Espíritu Santo, se someten a su palabra y su control y practican la sujeción mutua. Reciben de parte de Dios la felicidad en abundancia. Sus hijos son obedientes en gran manera y Dios es honrado en gran manera. Así que, familia, espero que el día de hoy puedas entender una fracción de la vida llena del Espíritu Santo. Que puedas entender que no se trata de cosas raras o extravagantes, sino lo que verdaderamente es un milagro es que podamos verdaderamente amarnos unos a otros, o sujetarnos unos a otros, o amarnos a pesar de nuestras fallas. Mi deseo, familia, es que Dios vaya formando un corazón en la vida de la Iglesia Horizonte Tijuana bajo esta unidad que solamente produce Dios por medio de nosotros.
que podamos verdaderamente mantenernos llenos del Espíritu Santo y que Dios ponga en nosotros ese deseo de amar y de servir a mi hermano, cumpla o no mis expectativas. Que podamos invertir tiempo en llevar a nuestros hijos a esa identidad como hijos de Dios. Que podamos verdaderamente servir a nuestros esposos o a nuestras esposas como verdaderamente Cristo lo ha hecho con la iglesia. Y que podamos entender que la posición en la que nos encontremos es un privilegio. Y que ahora lo que es normal, según la palabra, para el mundo es anormal o anticuado. Y la iglesia es la luz que va a traer esa iluminación a la oscuridad del mundo como está viviendo el día de hoy y como va a estar viviendo hasta que Cristo venga por su iglesia. Así que familia, antes de terminar déjame orar y luego pasamos a la red. Pues Padre, pues nuevamente te doy gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque pues tu palabra es clara, es concisa y es directa y que sabemos que este entendimiento ni siquiera depende de nosotros o de nuestras habilidades, sino solamente del Espíritu Santo. Así que Padre, te pido que el poder del Espíritu Santo pueda redarguir nuestros corazones y que nos pueda llevar a esta verdadera unidad de amor y de sumisión de unos con otros. Que realmente la iglesia marque una pauta y que la gente pueda ver algo completamente diferente de lo que ellos conocen allá afuera, de lo que le llaman la modernidad. Que puedan ver un orden, una unidad, un compromiso verdadero dentro de la comunidad cristiana. Y que ellos puedan correr a experimentar y conocer aquello que ellos ven de cada uno de nosotros. Así que gracias Padre por tu palabra de hoy. Gracias Señor por la familia. Y gracias Señor por la oportunidad de servirte y de amarnos y de mentorearnos y de vernos como familia, los que no nos conocíamos hace 1 año y medio, Señor. Así que gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno familia, pues te dejo la red. Recuerda, hay una lucha en la carne gracias a la maldición por la desobediencia de Adán y Eva en el Edén. Entiende, la llenura del Espíritu Santo da el fruto más importante, que es el amor de Dios. Deja que Dios transforme tu vida. La obra de Dios es un acto que se practica todos los días en la vida de cada creyente mediante la sujeción de unos con otros. Así que familia, bueno, aprovecho también para darte esta noticia. Primero Dios, abrimos ya las reuniones presenciales a partir del próximo domingo 4 de octubre. Así que te pido que nos sigas teniendo en tus oraciones. Estamos ahora sí que a marchas forzadas terminando los últimos detalles eléctricos. También estamos, bueno, acomodando ya la forma de entrada y salida. Hoy, bueno, ayer sábado, nos dieron un curso, una capacitación de cómo usar la consola, tanto para que se escuche bien dentro de la iglesia, como para que se pueda transmitir en vivo también de una forma muy clara. Y pues, como siempre, les hago la invitación de que te unas al grupo de servidores. Necesitamos manos, necesitamos personas que deseen servir en el área de audio y video. Ahora vamos a necesitar por lo menos a 2 personas para que uno esté revisando la parte interna de la iglesia y otro el que esté revisando la parte de la transmisión. Pues ahorita, como saben, somos todólogos, pero necesitamos que levantes tu mano y que digas yo también quiero servir. También estamos pues por invitar al grupo que va a estar como servidores ahora en esta nueva normalidad a la hora de regresar el próximo domingo. Y pues también te recuerdo que ahora sí que lo que Dios ponga en tu corazón pues puedas ofrendar para poder seguir pues
pagando todo esto que estamos haciendo para que tú puedas estar seguro y puedas estar cómodo y podamos ahora sí que regresar con esta seguridad de que estamos manteniendo todo conforme a lo estipulado por la ley. Así que familia, pues muchas gracias, Dios te bendiga, espero que esta predicación haya sido de bendición y cualquier duda que tengas, pues ya sabes, puedes mandarnos un WhatsApp a mi esposa o a mí o pues escribirnos o llamarnos directamente y podemos platicarlo con mucho gusto. Así que familia, Dios te bendiga y ten un rico y buen domingo. Hasta luego.